Camaradas, ¿qué hay? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien, muy buenas por decir algo. La verdad es que han sido días bastante caóticos y desgraciadamente tenemos que hablar nuevamente de una desgracia, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en Palestina, lo que está sucediendo en el sur de Gaza? Nuevamente Israel masacrando a la población. Y miren, no quiero sobreextender la duración de este video, así que trataré de ir lo más al grano posible. No obstante, se trata de un conflicto muy complejo que me exigirá primero hablar de los antecedentes, ¿no? Y en estos términos podríamos decir que eh, realmente no existe voluntad política de resolver este conflicto. Quienes hayan tomado mi curso de historias del Medio Oriente, de historia de los conflictos de Medio Oriente, perdón, sabrán los pormenores de esta situación. Lo único que les puedo decir de momento es que eh, el pueblo palestino es rehén de dos grupos de poder que se necesitan se necesitan el uno al otro para justificar su existencia. Por una parte, Hamas, este movimiento extremista, necesita a Israel para poder seguir manteniendo el apoyo político dentro de la franja de Gaza de gran parte de la población. Necesita a Israel y a la violencia de Israel para que sus votantes sigan votándole. Al mismo tiempo, quien sostiene políticamente a Hamas, que es este partido de los hermanos musulmanes, que es un partido, la verdad, bastante odiado en Medio Oriente, necesita a Hamas y necesita, en consecuencia de la violencia política de Israel, para seguir manteniendo los patrocinios políticos, los compadrazgos, pero también para no ser exterminado, porque Hamas es un partido que no es bien visto ni por los nacionalismos árabes, ni por los basistas, ni por los socialistas, mucho menos por los chiitas, en fin. Eh, Realmente, de no ser por la utilidad que significa Hamas para que Israel muestre lo peor de sí mismo, para que Israel saque lo peor de sí ante el mundo, y que en consecuencia al sacar lo peor de sí mismo Israel pierda apoyos en instancias internacionales y al mismo tiempo sus enemigos políticos, le hace Irán, le hace Siria, etcétera, puedan ganar fuerza en su lucha contra Israel, ¿no? Vaya, desgraciadamente, insisto, pues el pueblo palestino es rehén, es el que está en medio de esta pugna, ¿no? Y por otra parte, Israel, el Likud, concretamente el partido que gobierna ahorita mismo, Likud, necesita a Hamas y necesita la violencia de Hamas, porque de otra manera no sería una opción política viable, porque de otra manera la percepción de seguridad de los ciudadanos israelíes y de la comunidad internacional con respecto a Israel no justificaría los enormes presupuestos de defensa que les son otorgados, y sin estas ayudas difícilmente el Estado israelí sería viable, y en consecuencia eh, se necesita también, o este partido Likud necesita también de la violencia asesina de Hamas, ¿no? Aquí estábamos hablando de causas profundas, estábamos hablando, como les decía, de los antecedentes del conflicto. Hay más de dónde escarbar, pero para no irnos tan atrás y contextualizarlo lo más brevemente posible, vamos a dejarlo aquí, ¿no? Ahora bien, en cuanto a la coyuntura que estamos viviendo, Netanyahu, como les comentaba en otras intervenciones en mi canal, en Geopolítica para Tercermundistas o incluso en charlas personales que de hecho pues me están haciendo hacer este video para responder a muchas de las preguntas que han hecho en inbox y todo. Eh, Bien, como lo habrán podido comprobar por los medios anteriormente aludidos, o en las ocasiones anteriormente aludidas, Netanyahu venía de una serie de broncas políticas, sobre todo por medidas que estaban tomando en torno al Poder Judicial, escándalos de corrupción. Recordemos que Netanyahu pues llega también en circunstancias excepcionales al gobierno nuevamente. Y bueno, en virtud de todo lo anterior, ya tenía protestas todos los sábados, cada fin de semana, protestas de decenas y a veces cientos de miles de personas exigiendo su renuncia. Y bueno, con todo esto en mente, eh, aquí vamos a admitir que estamos especulando, pero creo yo que es una especulación bastante razonable el decir que muy probablemente Netanyahu haya dejado pasar los acontecimientos del 7 de octubre, eh,
¿Por qué? Porque esta agresión de Hamas le permitiría movilizar a las Fuerzas Armadas y en consecuencia eh, disolver las protestas políticas, en tanto que se llamaría a la movilización, retrasar los procesos judiciales que tenía en contra y mantenerse en el poder, ganar tiempo en lo que podía reacomodar la situación y si acaso obtenía una gran victoria militar, reposicionarse políticamente, ganar los apoyos necesarios y mantenerse en el poder. Aquí el problema es que también muy probablemente no alcanzó a dimensionar la entidad de estos atentados y resulta que fueron demasiado sangrantes, dejaron a las Fuerzas Armadas israelíes en una posición bastante precaria y en ese sentido eh, reaccionó de manera muy visceral en sus declaraciones estableciendo objetivos maximalistas como acabar con Hamas, por favor, o sea, una gran estupidez pensar que los vas a acabar de esta manera y recuperar a todos los rehenes, ¿no? Resulta que esta visceral reacción, para no variar, hace que la aviación israelí salga a masacrar a la ciudad, al norte de Palestina, al norte de la Franja de Gaza, bombardeando a decenas de miles de civiles, eh, dejando a un conflicto mucho más extenso y mucho más intenso como la guerra de Ucrania, como un jardín de niños en términos de bajas civiles, simplemente en un par de meses, si no es que en un solo mes, eh, en un solo mes de bombardeos, Israel superó la cantidad de bajas civiles que ha habido en todo el conflicto ruso-ucraniano, ¿no? Y aquí, pues, paréntesis, ¿no? Resulta que los eslavos son la escoria de la civilización y que los israelíes son el pueblo elegido de Dios, ¿no? No es extraño que el relato mediático se les esté cayendo. Y precisamente, cerrando este paréntesis y para enlazarlo, eh, ha sido tan sangrante la situación que empieza a tener grandes repercusiones dentro de los apoyos de Israel, concretamente dentro de los Estados Unidos y la comunidad europea. ¿Cómo es esto posible? Bueno, resulta que gran parte de los votantes jóvenes que están más orientados a la agenda woke están quitándole el apoyo a los partidos políticos que están alineados con Israel, concretamente a los partidos de derecha, y bueno, en ese sentido Biden en Estados Unidos pues está bastante presionado porque el voto woke es la única carta fuerte que tiene para jugar en contra de Trump. Lo mismo está sucediendo en Europa, los verdes, los socialistas, estos entre comillas izquierdas europeístas, eh, están sufriendo bastante por el apoyo que están mostrando Israel. Bueno, regresando al punto. Toda esta, ¿cómo decirlo? Toda esta situación les está generando este desprestigio social, este desprestigio político y moral, y al mismo tiempo le está pegando a parte del establishment. No nada más le está pegando a los grupos en el poder, a los partidos políticos, sino les está pegando a los sostenes mismos del establishment occidental, y es concretamente a los medios, porque resulta que la gente se está enterando de lo que sucede en Israel gracias a TikTok. Que las redes sociales como Facebook, como Twitter en menor medida, pero también está ahí, como YouTube, están censurando lo que sucede en Gaza, lo están dejando en low feed, lo están dejando en Shadowban, perdón, como muy seguramente le sucederá a este video. Lo están acallando, pero TikTok es de momento el medio de comunicación en el que uno se puede enterar con mayor amplitud de lo que sucede ahí, y es un medio de comunicación que, para variar, no está dentro del alcance de las leyes estadounidenses, a tal grado que se está buscando expropiar TikTok, se está buscando que el gobierno de los Estados Unidos controle esta red social. De esto vamos a tener que hablar en algún momento, pero además muchos medios de comunicación que estaban, que habían sido censurados por Occidente, como RIA Novosti, como TASS, como RT, como Sputnik, todos ellos rusos, como Ispan TV de Irán, por poner otro ejemplo, como Sana en Siria, como Seishiniwa en China, por poner otro ejemplo también, o la propia Al Jazeera,
están ganando un montón de audiencia de ciudadanos occidentales debido a que pues estos ciudadanos no están encontrando o no están pudiendo satisfacer su demanda informativa en los medios occidentales, y esto es realmente peligroso porque uno de los pilares a través de los cuales se sostiene con más fuerza el dominio de los Estados Unidos es precisamente el mediático. Y si lo sumamos a lo que les he comentado de la crisis en la industria cinematográfica, tenemos las consecuencias que tenemos, ¿no? Bien, con todo esto sobre el tintero, resulta imperioso detener lo que está sucediendo en Gaza. Resulta ya de urgencia el que Netanyahu se detenga, porque además, como ya les he comentado, esta situación en Gaza está retrasando y está dificultando el esfuerzo en contra de Rusia y está retrasando el esfuerzo en contra de China en una muy previsible guerra contra Taiwán, ¿no? Está además sometiendo a presiones muy fuertes los precios energéticos, dando mucha incertidumbre en cuanto a la fiabilidad de las rutas comerciales estratégicas que pasan por la región, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente el chiste de Netanyahu se tiene que detener ya, y en virtud de esta necesidad se ha buscado presionar a Netanyahu con medios ya bastante fuertes. Ya no hablemos de nada más de que Estados Unidos ha dejado solo a Israel en una resolución del Consejo de Seguridad, en términos de que no ha bloqueado una resolución en su contra, sino que además ha permitido que se acuse a Netanyahu de crímenes de lesa humanidad, se lo acuse de crímenes de guerra, eh, y que al mismo tiempo la Corte Penal Internacional haya emitido ya órdenes de arresto y captura en contra de su figura y de otros mandos del ejército israelí, ¿no? Bien, realmente resulta complicado pensar que estas órdenes se van a ejecutar. Sobre todo porque no existen de momento mecanismos jurídicos ni medios de coacción necesarios para llevarlas a cabo. Sin embargo, ya es una presión durísima en contra de Netanyahu, que ya tiene la presión dentro de su país por lo que les había comentado, y a la que ahora se suma la presión por parte de sus aliados que le están diciendo basta, ya, esto tiene que detenerse, ¿no? Nos estás pegando también a nosotros, porque si Ucrania es la ruina militar de la OTAN, Gaza es la ruina moral, ¿no? Y bueno, en estos términos, podríamos decir, en estos términos empieza a formarse un debate en redes sociales, ¿no? Este debate gira en torno a si lo que está sucediendo es un genocidio. Y en este sentido, pues ya empezaron a salir los propagandistas de la OTAN, ¿no? Canales, la verdad, lamentables, ya no por el nivel de análisis que también, sino sobre todo por la pobreza y por la bajeza moral que significa el defender lo que está haciendo Israel. Y yo no me corto, yo les pongo nombre. Solo Fonseca es uno de ellos, VisualPolitik es otro de ellos, Memorias de Pez es otro de ellos, dos de ellos incluso, perdón por la cacofonía, estando con Jordi Wild hace unos días. Y una lástima que Jordi Wild, habiendo convivido dos veces y habiendo tenido en su programa dos veces al coronel Pedro Baños, le haya abierto las puertas a semejantes esperpentos, ¿no? Resumen militar, perdón, no, disculpe, resumen militar, no, se me está yendo, cosas militares, perdón, con Yago, igual lo mismo, y básicamente su argumento gira en torno a que no se han emitido, aunque se han emitido resoluciones que hablan de crímenes de guerra y de lesa humanidad, no se han emitido órdenes de genocidio porque no existen elementos jurídicos como la intencionalidad, ¿no? Y que además los daños a los civiles no han alcanzado los números suficientes como para poder hablar de genocidio, ¿no? Y es aquí cuando vamos a hilar más fino y ver de qué hablamos cuando hablamos de genocidio, ¿no? Bien, camaradas, aunque existen distintas aproximaciones, hablamos de genocidio cuando un agente político eh, somete a un proceso de extinción de manera sistemática a un grupo humano de determinado territorio. Esta extinción puede ser una extinción física, es decir, la aniquilación de sus individuos, o puede ser una extinción cultural, el hacer inviable su modo de vida, el destruir las bases de las cuales se sustentan, hacer inviable económicamente su existencia en algún en determinado territorio, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero bueno, dicho lo anterior, hay dos elementos que destacan: la intencionalidad y el exterminio cultural. Bien, vamos a aludir a lo último primero. En cuanto a lo cultural, o en cuanto a que un genocidio no necesariamente se perpetra con la extinción física de los individuos de determinado grupo humano, existen distintas formas de ejercer violencia para poder caer o poder incurrir en el genocidio, ¿no? Y bien, para poner un ejemplo, o voy a poner un ejemplo que a mí me parece epitotémico, y es el de los Estados Unidos con los pueblos de América del Norte. Quienes no lo sepan, ahí les va un dato para que liguen con sus parejas o yo qué sé, uno de esos datos inútiles de los que se suelen enterar aquí. Les cuento que los pueblos de América del Norte, aunque tuvieron algunas derrotas, realmente estaban dando con la tecla para resistir el avance de los Estados Unidos. A pesar de que Toro Sentado, Caballo Loco, Joe Cuerpo Medicina y otros grandes líderes indígenas habían sido derrotados en Little Big Horn, hubo otros como Nube Roja que lograron resistir el embate, otros como Jerónimo que de hecho no fueron derrotados por el pueblo de Estados Unidos, y en el caso de Nube Roja obligaron al ejército estadounidense a firmar un acuerdo que reconociera sus territorios, ¿no? Bien, eh, no obstante, la necesidad de Estados Unidos de llegar a la costa del Océano Pacífico le hizo idear un modo de hacer la guerra que le permitiera enfrentarse a los indios en condiciones de ventaja, ¿no? Y aquí no recuerdo si fue Ulysses S. Grant o si fue William Tecumseh Sherman, la verdad, ahorita mismo no recuerdo el dato, pero alguno de ellos dos se dio cuenta que toda la vida de las naciones indígenas giraba en torno a la caza del bisonte. Y entonces se llevó a cabo una campaña sistemática para exterminar a las poblaciones de bisonte americano de las llanuras del norte, campañas que se saldaron con montañas de cráneos que ustedes pueden buscar en internet, de entre 12 y 15 metros de altura, tal vez más. Millones de bisontes, manadas enteras fueron exterminadas, y efectivamente, en poco tiempo los indígenas de América del Norte habían sido sometidos. Al día de hoy están en reservaciones, con problemas de alcoholismo, de adicción a todo tipo de sustancias, sobreviviendo en los márgenes de la sociedad. En realidad, pues es una existencia bastante triste, y en este sentido, estas culturas originarias fueron extintas porque su modo de vida dejó de ser viable, y los indígenas que sobrevivieron físicamente a esta guerra en contra del bisonte, en realidad se convirtieron en otra cosa. Y aquí lo mismo podríamos hablar de lo que hacemos nosotros con nuestros indígenas en nuestros proyectos de modernización y de construcción nacional. Hubo gente en México como Porfirio Díaz que los enfrentó por la vía de las armas, pero hubo otra gente como Benito Juárez que los enfrentó mandándolos como carne de cañón en las guerras que emprendió. Entonces, aquí difícilmente tenemos calidad moral para tirar la primera piedra, pero bueno, como lo pueden ver, no se necesita ejercer la violencia directamente para caer en un genocidio. Basta con extinguir culturalmente a una comunidad humana, ¿no? Y el segundo asunto, bueno, sí, el segundo asunto que voy a tratar es el de la intencionalidad. A ver, aquí, jurídicamente es cierto que para establecer una intencionalidad de las autoridades israelíes en cuanto a exterminar sistemáticamente a la población palestina, va a ser complicado hacerlo rápidamente. Se necesitará llevar a cabo juicios, pruebas psicológicas, tener a un montón de testigos, agentes, confesando, etcétera, etcétera, etcétera. El probar la intencionalidad va a ser muy complicado, no digo que imposible. No obstante, aquí, a pesar de que esta afirmación requiere pruebas, eh, hacen falta solo dos dedos de frente para darnos cuenta que lo que hace Israel eh, en esta... lo que está haciendo Israel en estos momentos es claramente un genocidio, porque si hay intencionalidad de hacer inviable el modo de vida de los palestinos, si hay intencionalidad de impedirles tener una propiedad en esta región, si hay intencionalidad de destruir cualquier atisbo de un acuerdo de paz. Recordemos que fueron militantes del partido Likud los que mataron a Isaac Rabin
primer ministro israelí, después de llegar a un acuerdo con Yasser Arafat, en el que ya se veían visos de un acuerdo de paz, ¿no? Es imposible no darnos cuenta que a través de los bombardeos se está buscando que esta población se mueva por sí sola de este lugar, mandarla a algún otro lado. Y en este sentido, aunque bien es cierto que Israel o que Israel instrumentaliza la existencia de Hamas, lo que está haciendo con esta campaña de bombardeos, con esta serie de masacres como la de ayer, pues es eso, es exterminar la voluntad del pueblo palestino para vivir ahí. Y en tanto que está forzando la migración de este pueblo palestino, está cargándose también a una cultura, porque el pueblo palestino se define a sí mismo cultural, simbólica y colectivamente como un pueblo perteneciente a ese territorio. Si este pueblo se desarraiga de este territorio, deja de ser un pueblo palestino, deja de ser el pueblo que sobrevivió a la dominación romana, a la dominación bizantina, al colonialismo británico, el pueblo que protegía lo que era Tierra Santa para ellos. Deja de serlo, y en tanto que deja de serlo, se extingue culturalmente, y en ese sentido Israel está extinguiendo culturalmente, y todo parece indicar con intención de al pueblo palestino. En tanto, me parece a mí que sí podemos hablar de que hay una intención sistemática del pueblo de Israel de exterminar a este pueblo, y que no se, y que me parece un argumento muy estúpido y muy cínico el querer decir que no hay números suficientes. ¿Por qué? Porque esto no es una cuestión de números, esto es una cuestión de símbolos. Por eso, aunque me quieran colgar las feministas y quien vea este video, por eso es increíblemente peligroso atacar los símbolos de un país. No es porque las piedras importen más que la vida de las personas, sino porque la forma, los recuerdos que nos evocan esas piedras, los recuerdos que nos revocan esos tan mentados monumentos, son los recuerdos de una construcción nacional. Voy a hacer un paréntesis para contarles una anécdota brevemente. ¿Qué es lo que hacía la Escuela de las Américas con sus escuadrones de la muerte en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Sobre todo en Guatemala y en Centroamérica? Les decía a sus escuadrones de la muerte que tenían que matar a los indígenas, que tenían que perpetrar masacres en los lugares sagrados. ¿Por qué? Porque de esa manera esos lugares que evocaban recuerdos de gloria y de una memoria, de un pasado glorioso y de una memoria histórica grata, se convertían ahora en lugares de sufrimiento, y de esa manera era más fácil someter a un pueblo. Dicho lo anterior, resignificar los símbolos siempre es meterse en terrenos muy peligrosos. Y cerrando este paréntesis y trasladándolo a lo que estamos hablando en Gaza, de Gaza, no se trata de la tierra en sí misma, no se trata de los lugares sagrados siquiera, se trata de todo el devenir histórico de un pueblo que ha habitado este territorio, que se ha formado su mentalidad y que se ha formado a través de resistir lo que nadie ha resistido, ¿no? Y en ese sentido, insisto, no se necesita ni siquiera matar a nadie para poder hablar de exterminio sistemático, porque en el momento en el que tú estás atentando culturalmente contra un pueblo, estás buscando extinguirlo. Y bueno, ya lo voy a dejar por aquí, camaradas, no quería extenderme tanto. Espero que lo pasen muy bien. Muchas gracias por su atención. Si pueden, compartan, discutan, comenten. Aquí estoy a sus órdenes. Gracias por todas las preguntas que me hacen llegar, que precisamente son lo que motivan estos videos, ¿no? Pásenlo genial y nos vemos pronto.